Vamos a continuar obteniendo la cinemática directa de este robot Skara con 3 grados de libertad, pero ahora vamos a realizarlo por medio de las matrices de transformación homogénea. Recordemos que por medio de las matrices homogéneas podemos abordarlo utilizando rotaciones y traslaciones puras, o bien en una sola matriz de transformación homogénea podemos incluir tanto rotación y traslación. Vamos a abordar primero nuestro problema con traslaciones y rotaciones puras. Y para no encimar tantas tramas en esta figura, vamos a utilizar esta nueva figura en la cual vamos a ir colocando cada una de las tramas de los movimientos a realizar, de tal manera que obtengamos al final esta trama o bien generemos cada una de estas tramas. Por lo tanto, comenzamos a analizar cuáles son los movimientos que tenemos que realizar, de tal manera que tenemos que recorrer todo nuestro robot hasta llegar a esta última trama. Podemos observar que el primer movimiento que tenemos que realizar es una rotación sobre el eje Z, ya que este es mi eje Z. Vamos a realizar una rotación sobre el eje Z de Q1. Ya realizando este movimiento, mi nueva trama quedaría de la siguiente manera. Esta sería mi nueva trama, aquí quedaría mi nuevo eje X, este sería el eje Y y este sería el eje Z. Si esta es la trama absoluta, la voy a tomar como la trama 0 o el sistema 0. Esta trama sería la trama 1, X1, Y1 y Z1. Bien, vamos al primer movimiento. Seguimos analizando cuál es el movimiento que tengo que realizar de tal manera que pueda recorrer este eslabón. Podemos observar que ahora el siguiente movimiento sería una traslación sobre el eje Z de una longitud L1, que es lo que mide este eslabón. El siguiente movimiento sería una traslación sobre el eje Z, 0 en X, 0 en Y una longitud L1 sobre Z. Ya realizando este movimiento, mi nueva trama quedaría de la siguiente manera. Como solamente se realizó una traslación, el eje X quedaría en la misma orientación, el eje Y de la misma manera y el eje Z en la misma orientación, ya que solamente se está trasladando nuestra trama. Si este es el sistema 1, aquí tendría mi trama 2. Bien, ahora para llegar hasta este punto podemos observar que el siguiente movimiento se trata nuevamente de una traslación, sin embargo ahora esta traslación sería directamente sobre el eje X. El siguiente movimiento sería nuevamente una traslación, ahora con una longitud L2 en X, 0 en Y y 0 en Z. Ya realizando este movimiento, mi nueva trama quedaría de la siguiente manera. Esto sería nuestro eje X, el eje Y y el eje Z. Si esta es la trama 2, ahora este sería el eje X3, Y3 y Z3. Y continuamos ahora con el siguiente movimiento. Podemos observar que lo que tenemos que realizar ahora es una rotación. Esta rotación nuevamente sería sobre el eje Z de esta manera con un ángulo de Q2. Por lo tanto, el siguiente movimiento sería una rotación sobre el eje Z de Q2. Ya realizando esta rotación, mi nuevo eje quedaría de la siguiente manera. Ahora lo voy a colocar de otro color para que se distinga. Esta sería mi nueva trama. Como se está girando sobre el eje Z, entonces el eje X quedaría orientado de esta manera. Este sería mi eje X, este sería mi eje Y el eje Z quedaría colineal al Z anterior. Y continuamos observando cuál es el siguiente movimiento que tengo que realizar, de tal manera que coloque yo la trama en esta posición. Podemos observar que ahora el siguiente movimiento sería una traslación en una longitud L3 y nuevamente sería una traslación sobre el eje X. Por lo tanto, una traslación sobre el eje X de una longitud L3, 0 en Y y 0 en Z. Ya realizando este movimiento, mi nueva trama quedaría ahora sobre este punto de la siguiente manera. Y como se trata de una traslación pura, la orientación de los ejes quedan de la misma manera, solamente que ahora sobre este punto. Ahora este sigue siendo mi X, este sería el eje Z y este sería el eje Y. Aquí me faltó colocar el número de la trama. Si esto es la trama 3, esta sería la trama 4. Por lo tanto, esta sería la trama 5. Y continuamos analizando cuál sería el siguiente movimiento que tengo que realizar para colocar esta trama de esta manera o bien para llegar a esta última trama. Podemos observar que para que esta trama quede orientada de esta manera, tengo que realizar una rotación. En este caso sería una rotación sobre el eje X y sería una rotación de 180 o bien de pi radianes. Por lo tanto, el siguiente movimiento sería una rotación sobre el eje X de pi radianes. Y realizando este movimiento de esta rotación, mi trama me quedaría de la siguiente manera. El eje X me queda colineal al X anterior, pero ahora como se está rotando 180 grados, el eje Z quedaría apuntando hacia abajo y el eje Y en sentido contrario.
Por lo tanto, este sería mi eje X, este sería el eje Y y este sería el eje Z. Podemos observar que ya se encuentra orientado tal como se encuentra esta trama. Esta sería mi trama número 6. Y finalmente podemos observar que el siguiente movimiento sería nuevamente una traslación sobre el eje Z, y en este caso esta traslación sería de acuerdo al valor de la variable Q3. Por lo tanto, el siguiente movimiento sería una traslación sobre el eje Z, quedando 0 en X, 0 en Y Q3 en Z. De tal manera que si realizamos esta última traslación, nuestra trama quedaría sobre este punto. Y esta trama sería la trama 7, este sería el eje X, este sería el eje Y y este sería el eje Z. Y bien, por lo tanto, estas serían nuestras matrices homogéneas que tendríamos que posmultiplicar para obtener la cinemática directa de nuestro robot SCARA. Recordemos que aquí estamos utilizando rotaciones y traslaciones puras. Por lo tanto, esta sería mi matriz de transformación homogénea que relaciona el sistema 1 con respecto al 0, posteriormente la 2 con respecto al 1, y así sucesivamente. Esta sería la 3 con respecto a 2. Y ya realizando el producto de todas estas matrices, tendría mi matriz de transformación homogénea que me relaciona el sistema 7 con respecto al sistema 0. Por lo tanto, el producto de mis matrices me quedaría de esta manera. Observemos que aquí estamos colocando solamente rotaciones y traslaciones, sin embargo también podríamos obtener la cinemática directa de nuestro robot, incluyendo en una sola matriz tanto rotación y traslación. Observemos cómo sería esto. Lo primero que realizamos aquí fue una rotación sobre Z de Q1 y posteriormente hicimos una traslación. Sin embargo, entre estas dos tramas, como se está trasladando sobre este eje Z, podemos aislar ambos movimientos en una sola matriz, de tal manera que nuestra primer matriz de transformación homogénea nos quedaría como una rotación sobre Z de Q1 junto con una traslación sobre Z de una longitud L1, ya que se está rotando y desplazando sobre el mismo eje Z de la trama anterior, es decir, de la trama 0. Y esta sería mi primer matriz de transformación homogénea que me estaría relacionando el sistema, este sistema 2 con respecto al sistema 0. Y sobre este se incluyen tanto rotación y traslación. Por lo tanto, esto sería mi primer matriz de transformación homogénea que me relaciona el sistema 2 con el sistema 0. El siguiente movimiento es pasar de esta trama a esta trama. Este se realizaría por medio de una traslación sobre el eje X. Por lo tanto, tendríamos un desplazamiento en una longitud L2 en X, 0 en Y y 0 en Z. Esta sería la siguiente matriz de transformación homogénea que relaciona el 3 con el 2. Ya quedándonos en esta posición, tendríamos que realizar una rotación pura para quedar en la trama número 4. Y nuevamente esta sería una rotación de Q2, el ángulo Q2. Y esta es la homogénea que relaciona el sistema 4 con respecto al sistema 3. El siguiente movimiento sería una traslación pura sobre el eje X en una longitud L3 y esa sería mi siguiente transformación homogénea, una traslación de una longitud L3 en X, 0 en Y y 0 en Z. Ya quedando en la posición y orientación de la trama 5, ahora observemos que podemos realizar una rotación de 180 y al mismo tiempo podemos realizar una traslación, ya que esta traslación se encuentra sobre el mismo eje. Por lo tanto, en este caso nuestra rotación sería sobre el eje X y la traslación sería sobre el eje Z. Una rotación de 180 o de pi radianes y la traslación en este caso sería negativa de menos Q3. Por lo tanto, la última matriz de transformación homogénea que tendríamos aquí sería una rotación sobre el eje X de pi radianes o 180 grados junto con una traslación sobre el eje Z de menos Q3, ya que en este caso el eje Z se encuentra apuntando hacia arriba, que es el Z5. Por lo tanto, sería menos Q3. Así es que tendríamos una traslación 0 en X, 0 en Y y menos Q3 en Z. Y estos dos movimientos serían nuestra siguiente matriz de transformación homogénea que nos relaciona el sistema 7 con respecto al sistema 5. Y podemos observar que si nosotros realizamos el producto de estas 5 matrices, tendría que darnos el mismo resultado que el producto de estas 7 matrices, en donde tendríamos la posmultiplicación de cada una de estas matrices de transformación homogénea, y la primera ahora ya contiene una rotación y traslación en una sola matriz, y de la misma manera la última matriz contendría tanto rotación y traslación al mismo tiempo.
Finalmente vamos a comprobar por medio de MATLAB si cada uno de estos resultados nos entregan la cinemática directa de nuestro robot Scara con 3 grados de libertad, si el producto de estas homogéneas nos entregan el mismo resultado. Bien, por lo tanto ya en MATLAB tengo preparado este código en donde en la primera línea tengo declarada las variables simbólicas que voy a utilizar. Posteriormente tengo declarada cada una de las matrices de transformación homogénea que habíamos generado para obtener la cinemática directa de nuestro robot. Podemos observar que son 7 matrices de transformación homogénea. En este caso son rotaciones y traslaciones puras. La primera homogénea es una rotación pura sobre el eje Z de Q1, que es lo que tenemos aquí, rotación en Z de Q1. Posteriormente, la siguiente matriz es solamente una traslación sobre el eje Z de L1, que es esta segunda matriz. La siguiente matriz sería una traslación L2 sobre X. Aquí está. Esta es la siguiente matriz. La siguiente matriz es una rotación. Ahora es una rotación sobre el eje Z de Q2, la cual ya tenemos aquí. Posteriormente tenemos una traslación sobre el eje X de una longitud L3. La siguiente matriz es una rotación sobre el eje X, que es lo que podemos observar aquí, una rotación sobre el eje X de pi radianes. Y finalmente, la última matriz es una traslación de una distancia Q3. Y podemos observar aquí esta matriz homogénea sobre Z de Q3. Ya que se tiene declarado cada una de estas matrices, se realiza la posmultiplicación de cada una de estas homogéneas. Y finalmente, tomando esta misma variable, simplifico con este comando para comparar el resultado con el obtenido anteriormente. Por lo tanto, voy a ejecutar el código y podemos observar el resultado en donde tenemos en las primeras 3 columnas la matriz de rotación y en la última columna tenemos la posición de nuestro punto de interés, que es L2 coseno de Q1 más L3 coseno de Q1 más Q2. Podemos observar que es el mismo resultado que habíamos calculado anteriormente. Para la posición en Y tenemos L2 seno de Q1 más L3 seno de Q1 más Q2. Finalmente, para Z tenemos L1 menos Q3. Y este resultado concuerda con el calculado por medio del método de Navitt-Hartenberg y por medio del método del análisis geométrico. Recordemos que aquí estamos multiplicando las 7 matrices de rotaciones y traslaciones. Sin embargo, esto también se podía realizar por medio de la simplificación de algunas matrices aplicando rotación y traslación al mismo tiempo, solamente con 5 matrices de transformación homogénea. Aquí ya tengo este otro código en donde podemos observar que solamente tengo 5 matrices homogéneas y estas 5 matrices se están multiplicando. En la primera podemos observar que es una rotación sobre Z, pero además de contener la rotación, también contiene una traslación L1 sobre Z, lo que corresponde a esta primera matriz de transformación homogénea, que contiene rotación y traslación. La siguiente matriz es solamente una matriz de traslación en XL2, que es esta. Aquí tenemos en XL2. La siguiente matriz es una rotación pura sobre Z de Q2. Aquí me faltó indicar que es una rotación sobre Z. Posteriormente tendríamos una traslación sobre X L3 y la última matriz es una matriz compuesta que contiene tanto rotación como traslación. Recordemos que tenemos una rotación en X de pi radianes y en la última columna tenemos una traslación en Z de menos Q3, lo cual conforma esta última matriz homogénea. Ya realizando la multiplicación de cada una de estas matrices, vamos a comparar el resultado con el obtenido anteriormente. Multiplicamos y simplificamos para comparar el resultado. Este es el resultado anterior y este es el resultado que obtenemos con 5 matrices. Este resultado lo obtuvimos con 7 matrices, rotaciones y traslaciones puras, y este resultado lo obtuvimos solamente con 5 matrices. Podemos observar que son exactamente los mismos resultados. Incluso si realizamos la resta de ambas matrices, el resultado nos tendría que dar 0. Lo cual podemos observar aquí. Y bien, con esto podemos comprobar que tanto el método de las matrices de transformación homogénea como el método de Navitt-Hartenberg y el método de un análisis geométrico nos entrega el mismo resultado para la cinemática directa de nuestro robot Scara. Bien, por este video ha sido todo. Hasta luego.